Trastornos en la estructura del pensamiento. En relación a la estructura del pensamiento, los aportes de Luria fueron muy importantes. En su intento de describir el pensamiento, llega a diferenciar las etapas que aparecen tanto en el pensamiento activo concreto como en el pensamiento discursivo verbal. Las etapas son las siguientes. Pensamiento circunstancial. Trastorno del pensamiento en el cual se observa abundante flujo de ideas relacionadas entre sí. Se recorren muchas ideas detalladamente y cuesta llegar a las conclusiones, sin embargo puede llegar a su objetivo en forma lenta y por cambios laterales. Pensamiento tangencial. Es un trastorno del pensamiento en el cual el flujo de ideas se desvía de un tema a otro. Se pierde la finalidad del proceso de pensamiento. Da la impresión de que se evitará un tema, el que no queda nunca claramente definido. Un ejemplo es el negativismo. Pensamiento escamoteador. Es un trastorno en el cual no se habla de un tema importante. Se evita y se hace como que no existiera, lo que resulta evidente. Ejemplo, el oposicionismo. Como el pensamiento tangencial que acabamos de ver, se emparenta con el negativismo. El pensamiento escamoteador, en cambio, traduce una actitud oposicionista. Para-respuesta o parafasia, también llamada respuesta de lado. En este tipo de trastorno se contesta a una pregunta con algo que no está relacionado con esta. Es propia de los pacientes esquizofrénicos. Buenos días, licenciada y compañeros. Bueno, dando a continuación a la exposición, ¿no? Dentro de los trastornos de la estructura del pensamiento está el pensamiento concreto. Este pensamiento concreto o patología se caracteriza por la ausencia que va a tener la persona del razonamiento tanto deductivo e inductivo. Se puede decir que esta persona va a tomar de forma literal todas las frases o cosas que nosotros le vamos a decir. Y como ya lo habíamos visto también, esta patología se da en niños, este pensamiento concreto, pero no es una patología en sí. Esta se nombra patología cuando ya somos jóvenes o adultos. Y para que lo entiendan mejor, vamos a ver el siguiente video. ¿Y qué doctor te saca mis chanclas del trasero? Dependiendo del tamaño, sería un proctólogo o un gastroenterólogo. Bueno, siguiendo con los trastornos, tenemos este pensamiento que es de concretismo reificante. Este pensamiento es un pensamiento concreto, básicamente, pero más se caracteriza por la invasión o la transformación que va a tener de lo abstracto hacia lo concreto. En pocas palabras se puede decir que esta persona va a tomar las cosas concretas y lo va a volver real. Si le dices una cosa a esta persona, va a hacerlo sin analizarlo y sin ver los riesgos. Para que lo entiendan un poquito mejor, vamos a ver el siguiente video donde a esta persona le piden, ¿no? Que se vuelva un personaje. Entonces ella en su mente crea ese personaje y se ve como ese personaje. Cisne blanco no es ningún problema. Lo difícil será tu metamorfosis al gemelo malvado. Y sé que vi un poco de eso ayer. Así que prepárate para...
El siguiente trastorno sería el pensamiento perseverativo. Esto es básicamente como lo dice la palabra, ¿no? Es perseverativo. La persona va a tener repeticiones tanto de palabras, frases o ideas todo el tiempo en su cabeza. Si no es todo el tiempo, va a tener pausas, pero lo va a tener. Esto básicamente está presente en los trastornos de la ansiedad y obsesivo compulsivo. Vamos a ver un video para que lo entiendan mejor. Cuando tienes trastorno obsesivo compulsivo, en realidad no tienes momentos callados. Incluso en la cama estoy pensando, cerré las puertas, sí, me lavé las manos, sí, cerré las puertas, sí, me lavé las manos, sí, cerré las puertas, sí, me lavé las manos, sí, cerré las puertas, sí, me lavé las manos, sí. Pero cuando la vi, la única cosa en la que pude pensar fue la curva de la horquilla de sus labios. O la pestaña en su mejilla, 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 la pestaña en su mejilla. Sabía que debía hablar con ella. El siguiente sería el pensamiento restringido o pobreza del pensamiento. Esta persona, así como lo dice el título, va a tener pobreza de ideas, de frases o de respuestas ante alguna pregunta, ¿no? Va a tener falta de ideas, va a tener una escasa y falta de resolución de problemas y si los va a poder hacer, estas respuestas van a ser muy cortas o muy breves. Y en pocos casos esta persona se puede quedar callada y no decir nada. Completar las siguientes máximas de Confucio. Leerse y meditar es una ocupación inútil. Muy buenas noches, Panamá. Confucio fue uno de los que inventó la confusión y por eso de lo más antiguo, fue uno de los chinos japoneses que fue de lo más antiguo. Gracias. El siguiente sería el pensamiento pueril. Esto es casi parecido a la pobreza del pensamiento, pero en esta parte la persona va a tener contenidos o respuestas muy simples, de que los va a tener, pero van a ser muy simples, muy escasas. Esta persona va a tener parámetros parecidos, ¿no?, a las respuestas a las que un niño puede darlo. Y se puede decir que este pensamiento pueril está presente en las personas con demencia senil o Alzheimer, ¿no? Para que lo entiendan mejor, vamos a ver un video. ¿Qué parte de América se encuentra Guatemala? ¿Abajo? ¿Dónde está? Abajo. Es que... Así nomás abajo. Es que en el mapa está México y abajo están los demás. Entonces, está abajo, Guatemala. Sí. Condensación es un trastorno del pensamiento, el cual se fusionan varios conceptos en uno solo, el cual será absurdo e incomprensible para el observador. Veamos un ejemplo. Es por eso que yo te estaba explicando que ¿Qué te pasa? El baba. Ay, no le digas así al chapulín. El baba barril. ¿Qué tiene? Contaminación es un trastorno del pensamiento en el que se fusionan sílabas de diferentes palabras en una sola, el cual resultará absurda e incomprensible para el observador. Por ejemplo... Digo, ¿tú eres hermano de tu hermana? Cirola. ¿Y qué pasar con gran jefe Bola Barrigola? ¿Haberlo encontrado? Cirola. Ahí venir. How. How. Miau. No, que digas how. Pepenola, pirinola. Ya, tú lo serás. Porque si vas a empezar con... ¿Qué traen? Hombre blanco malo. Hombre blanco morir. ¿Tienes por aquí una nueva mascacota? Neologismo es un trastorno del pensamiento, el cual tiene que ver con la creación de algunas palabras o adaptar una palabra y hacer que la comunidad o sociedad se acostumbre a esa palabra. Por ejemplo... Todo el mundo sabe que los collas somos más pendejos para las chicas. Sos loco vos, ¿no? Si ustedes más bien son una copa de babo. ¿Ah?
tapados, tímidos, pariente, que no pueden avanzar ahí. Ya, bien guaso. Nosotros somos más de bola. Chique son coño. Onomatopoiesis es un trastorno del pensamiento, el cual consiste en la creación de un neologismo en base a la reproducción de ruido a que alude. Por ejemplo, y sacó la que se ni lo acuesta. Otro que se cae por la fuerza de gravedad. Otro más por si sobrevive de casualidad. Refuta mi tesis, cabrón, y te vamos a dar catequesis. No he metido un gol y tengo cristianos orándole a Messi. Tú roncas, cabrón, y tú no vives así. Tú no vives así. Tu jeva se pasa pendiente de mí. Metónimos es un trastorno del pensamiento que consiste en usar términos aproximados en vez de los habitualmente usados por personas normales. También consideramos este trastorno un tipo de neologismo. Por ejemplo, Pooh recordó que era hora de hacer algo, pero exactamente qué era ese algo, era algo que no podía recordar. Sí, debo hacer ejercicio para adelgazar. Descubrí hoy que gordo estoy, con la gimnasia es peor. Mi apetito es aún mayor y me hago más panzón. Oh, otra vez mi relleno. ¿Está mejor? Gracias. ¿En qué estaba? Sí, mi pancita me retumba. Iré a comer algo dulce. Las asociaciones por consonancia son un trastorno del pensamiento que construye su discurso en base a los sonidos de las palabras más que el significado. El resultado son asociaciones laxas del pensamiento. Por ejemplo, yo soy un gato sonriente, criatura audaz y valiente, y con mi sombrero mágico derroto a todos los felinos. Yo estoy... Consiste en una súbita supresión del curso del pensamiento, en muchas ocasiones en bruscas detenciones del discurso hablado. El paciente percibe que su mente se ha quedado en blanco. Pareciera que de repente no hay producción de ideas. Por ejemplo, albinos, adivinos, torbellino. Ay, no encuentro nada. es un trastorno del pensamiento. El paciente manifiesta que no piensa en nada, que tiene la mente en blanco. Se suele presentar en pacientes con depresión y demencias. A veces ese trastorno se traduce en actitudes mutistas. Por ejemplo, ¡Su orden, por favor! ¡Tráigame un... Patricio, vamos, amigo. Si me permites una sugerencia, ¿por qué no pides una cangreburger? ¡Gran idea, Calamardo! ¡Un cangreburger, por favor! ¿Para comer aquí o para llevar? Antes sentía que mis pensamientos eran más ordenados. Ahora siento que todo está desordenado. No puedo tener un pensamiento claro sobre esto o el otro. Tan solo se atropellan entre ellos y no puedo tener quizás una idea clara sobre eso. en el discurso del paciente coexiste simultáneamente una idea y su opuesta, ambas como verdaderas, habiendo ausencia total del principio de contradicción. Por ejemplo, ¡Posible, lo hice! Ay, mi madre estará furiosa. No es tan malo. Si no se entera, no le hará daño, ¿cierto? ¿Qué voy a hacer? Esto la destrozará. ¡Esto es muy divertido! Soy una pésima hija. ¿Voy a volver? ¡No voy a volver jamás! El pensamiento disgregado es donde se produce la pérdida de la idea central, es decir,
la persona que maneja este tipo de discurso de pensamiento disgregado podría decir cosas, podría expresar ideas o tratar de dar a conocer su pensamiento de una manera en la cual el oyente no podría encontrarle sentido a tal discurso, es decir, carece de asociaciones, es decir, que podría decirlo con metáforas, de una manera poética, de una manera dramática, de una manera desordenada, pero no se le podría comprender. Este tipo de pensamiento lo podríamos observar en pacientes con esquizofrenia. Tipo de esquizofrenia everfrénica o residual, es decir, donde los trastornos afectivos son muy importantes, las ideas o los delirios van más con muchas alucinaciones. Lo peor del amor, cuando termina, son las habitaciones ventiladas, el puré de reproches con sardinas, las golondrinas muertas en la almohada. Lo malo de después son los despojos que embalsaman el humo de los sueños, el sístole, los teléfonos que hablan con los ojos, el sístole sin diástole ni dueño. Lo más ingrato es encalar la casa, remendar las virtudes veniales, condenar a la hoguera los archivos. Lo peor del amor es cuando pasa, cuando al punto final de los finales no le quedan 2 puntos suspensivos. El pensamiento laxo es un trastorno del pensamiento en el cual consiste en la pérdida del principio de la finalidad en un pensamiento lógico, es decir, es muy poco perceptible en el discurso del paciente. Dentro de su discurso, pues el sentido de las asociaciones o de las palabras carecen de sentido, incluso podría seguir siendo incoherente como consecuencia de las asociaciones casuales que existen dentro de su discurso. Matrimonio fallido. Sí, eso diría ahora. Soy como el tipo ese Arsenio. ¿No es eso lo que decía Arsenio en su programa? Morty. Esa es mi frase, ¿recuerdas? ¿Sabes lo que significa woba loba dob dob? Es solo la estúpida frase que suele decir Rick. No es estúpido. Ergafasia o la ensalada de palabras es un trastorno del pensamiento en el cual los elementos que constituyen el pensamiento disgregado en su discurso, pues podríamos notar la alteración de las frases, en el cual bien podemos notar una alteración gramatical, tanto que se vuelve un discurso inentendible y carente de todo significado. Oye, ¿hasta cuándo cuando mucho me das chance para juntarlo y me lo traes? El pensamiento incoherente es un trastorno del pensamiento en el cual el paciente pasa de un tema a otro con mucha lejanía, pues en el cual el sentido del conjunto de su contenido pues pierde el sentido. Algo importante es que el paciente pues sí en sus temas pues sí transmite estados afectivos como mucha tristeza, éxtasis, rabia, dolor. Se los puede notar en la conversación en los cuales él se está expresando. Yendo un weekend a lo de Damián, tenía urgencia de hablar con el man. Caminé porque pinche mi van. Vi una mina de la que soy fan, una que sale por el canal Sony, en una serie que está con un pony. Y en mi casa del barrio Marconi, siempre la veo tomándome un Johnny. La saludé pero me echó flea, porque el programa era en MTV. Hacía un spot de Carefree y un jingle de los Jeans Lee. Le dije a mí me gusta el rock, pero quedó en estado de shock cuando escribí en una hoja de blog que era más fea que el señor Spock y que se rellena el sutién con corned beef y chow mein. Y a pesar de que usa Chanel, toma un cóctel con nafta de Shell. El security